Comencemos con las noticias. Y es que el presidente de la República asegura que hay una crisis en el estado guatemalteco por la falta de fondos, y esto se debe a la no aprobación de bonos del Tesoro. El presidente Otto Pérez Molina dijo que la crisis de fondos en el Ministerio de Gobernación, que no tiene para la gasolina de las patrullas, no es exclusiva de esa cartera, sino que la crisis es del Estado, y esto debido a la no aprobación de los bonos del Tesoro, que servirían para financiar parte del presupuesto nacional. Según el presidente, esto es responsabilidad de los diputados del Congreso. No es una crisis del Ministerio de Gobernación ni del Ministerio de Salud, es una crisis del Estado en su conjunto por tener un presupuesto que no se respaldó con el apoyo presupuestario que debió haber tenido. Esto hace que ahora, a fin de año, el Ministerio de Finanzas tenga que estar recortando una serie de programas y de proyectos que incluyen a todos los ministerios. Yo lo he dicho, no solo a eso, que van a tener que incluir a los consejos de desarrollo, a las municipalidades y a las otras entidades autónomas, incluso que reciben dinero de parte del Estado, porque es el Estado el que no tiene los recursos disponibles. Pérez Molina señaló que estos problemas por los que está pasando el Ejecutivo no son por la baja recaudación, sino por la no aprobación de los bonos por 400 millones de quetzales. Muchos hablan de la baja recaudación, pero el problema no está realmente en la baja recaudación. Nosotros, es cierto, hay ahorita una brecha de un poquito más de 1.000 millones de quetzales que no se han recaudado, pero esa no es la crisis. La crisis está en los 4.000 millones de quetzales que son parte del apoyo presupuestario, que son el 2% del déficit fiscal, que como ustedes saben es de los más bajos de toda Latinoamérica. Déficit fiscales todos los países tienen, economías mucho más grandes como la economía de México tiene casi 3% de déficit fiscal. Nosotros tenemos un 2% del déficit fiscal, pero que no ha sido aprobado ahorita por parte del Congreso. El Ejecutivo ya no aguanta seguir cargando solo el Ejecutivo con esa falta de recursos, y por eso es que nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo de ver hasta dónde llegábamos sin afectar a otras entidades, y ahora tenemos que buscar entonces también recursos en otras entidades autónomas o semiautónomas. Sigamos con las noticias. He de contarle que nuevas polémicas declaraciones por parte del reo Byron Miguel Lima Oliva aseguró que si no se le deja hablar, generará una huelga de hambre en todo el sistema penitenciario nacional. 3 días de huelga de hambre de los presos y los guardias del sistema penitenciario, advirtió Byron Lima. Esto porque, según él, hay varios vejámenes cometidos en el sistema penitenciario contra los privados de libertad y guardias. Lima dice que tiene suficiente poder de convocatoria para efectuar dicha huelga, si es preciso, a partir de hoy. Si él cree que yo no tengo poder de convocatoria para poner en 3 días en huelga de hambre a los 22 penales y a los centros de privación de libertad que están bajo la responsabilidad de la Policía Nacional Civil, vamos a ver si es cierto, porque ya mucho abuso de parte de su equipo de trabajo que tienen el Departamento de Análisis, en Inspectoría y en otras unidades del sistema penitenciario. No lo van a manejar ni siquiera los presos, los van a manejar los propios directores de centro, los alcaides, jefes de seguridad que están hartos de los abusos por parte del Ministerio de Gobernación. A decir de Lima, los servicios de alimentación son precarios, tanto para presos como para guardias. Hay escasez de camas y el aumento del sueldo prometido a los guardias no se ha hecho efectivo. La Corte de Constitucionalidad ha dado un revés al Partido Patriota al dejar en firme la suspensión por 6 meses que le dio al Tribunal Supremo Electoral, y además anular el nombramiento de Ingrid Roxana Valdetti Elías como su secretaria general. La Corte de Constitucionalidad ratifica la sanción al Partido Patriota por 6 meses y la anulación del nombramiento de Roxana Valdetti como secretaria general del PP. Los magistrados anularon un amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia le brindó al PP y a Valdetti. El amparo lo promovió Ingrid Roxana Valdetti contra el Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia. Ella reclamó contra el acuerdo 294-2014 que emitió el tribunal. Como consecuencia del otorgamiento, el Tribunal Supremo Electoral planteó recurso de apelación, el cual hoy es resuelto
con lugar el recurso y como consecuencia revoca el amparo provisional que oportunamente otorgó la Corte Suprema de Justicia. Las circunstancias no hacen aconsejable el mantenimiento de la protección provisional que otorgó la Corte Suprema de Justicia. El Partido Patriota fue suspendido por el tribunal, aduciendo que hizo campaña anticipada el 21 de septiembre cuando presentó a Alejandro Sinibaldi como candidato a la presidencia. La bancada Todos ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Junta Directiva del Congreso por no dejarlos sesionar. Esto a pesar de tener el quórum necesario para abrir la plenaria. La bancada Todos presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo contra la Junta Directiva del Congreso, aduciendo que el martes pasado no dejaron sesionar a los diputados, aun cuando existía el quórum necesario. Que a pesar de contar con el quórum necesario de la ley orgánica del legislativo, de tener más de 80 diputados adentro, llegaron a haber prácticamente 100 diputados en esa sesión, y de tener la Junta Directiva integrada, el presidente del Congreso, Arístides Crespo, lamentablemente de forma ilegal trató de levantar la sesión en reiteradas ocasiones, violando nuestros derechos como representantes del pueblo. Según Roberto Alejos, lo que se busca es que la CC le diga a la Junta Directiva que abra la sesión plenaria cuando exista el quórum de ley. Nosotros no nos gusta judicializar los problemas políticos, sin embargo, se están violando los derechos del Congreso de la República, del Pleno del Congreso, al no convocar o no abrir a sesión, habiendo mayoría de diputados presentes. En pocas palabras, lo que estamos es presentando un recurso de amparo a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte de Constitucionalidad le haga un recordatorio a la Junta Directiva del Congreso de la República que es su obligación convocar a sesión o abrir la sesión cuando es día de sesión y hay más de 80 diputados presentes. He de contarle que elementos del Ministerio Público se presentaron al organismo legislativo para pedir los videos de la sesión plenaria del pasado martes. El objetivo es observar las imágenes en las que la diputada Sofía Hernández de la bancada líder supuestamente fue agredida por el diputado oficialista Alexander Castillo. La congresista presentó una denuncia por el delito de agresión contra el diputado. Todo esto sucedió en el contexto de los problemas que se dieron en la sesión plenaria en la que la bancada de oposición, las bancadas de oposición, pues pretendían elegir una nueva junta directiva. Y sabe usted, el Registro Nacional de las Personas tiene un nuevo formato de la partida de nacimiento. Ahora se incluyen las fotografías del niño y también de los padres. El director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo, anunció que a partir de noviembre las partidas de nacimiento serán modificadas para que sean más seguras. Incluirán la fotografía del menor de edad y de los padres de familia. Este diseño contendrá ahora la fotografía del menor, en el caso de la persona que es menor de edad, y también contendrá la información que ya tiene de los padres de familia, pero también contendrá la fotografía de los padres de familia. Es decir, que cambia bastante el diseño, va a ser una nueva certificación de nacimiento, donde va a estar la fotografía del menor y los datos de los padres con lo que sería su fotografía. El funcionario agregó que analiza cambiar el chip de información que contiene el DPI, debido a que desean insertar la firma electrónica y algunos datos adicionales del ciudadano. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del Gobierno Central inauguraron una importante planta de energía térmica en el departamento de Escuintla. El presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, dieron por inaugurada la planta térmica de generación de 62 megavatios, ubicada en el ingenio Santa Ana, departamento de Escuintla. El presidente del Grupo Corporativo Santa Ana, Andrés Botrán, señaló que esta nueva planta tuvo una inversión de $75 millones. La planta térmica brindará energía eléctrica a más de 138,000 hogares. Es una planta de 64 megawatts con una inversión de $75 millones, con la cual vamos a producir suficiente energía como para dar electricidad a más de 138,000 viviendas en Guatemala. Es una inversión muy importante que produce energía confiable, energía limpia, energía renovable, que es lo que el país y el mundo necesitan
y Ingenio Guatemala está atendiendo el llamado de la población, del presidente y del mercado, de que eso es lo que hay que hacer, y nosotros como guatemaltecos creemos que aquí es donde tenemos que invertir porque tenemos las reglas claras y tenemos oportunidades en este momento. El presidente del Grupo Santa Ana, Andrés Botrán, señaló que esta nueva planta fue diseñada para operar a partir de la biomasa proveniente de la caña de azúcar en época de zafra y con carbón mineral. Es una planta cuya caldera, que es la base de la energía, es una caldera de alta presión, a más de 1.500 libras de presión, 1.000 grados de temperatura. Es mucho más, digamos, exigente que lo que teníamos antes, mucho más limpia, mucho más eficiente y produce más del doble de electricidad por la misma cantidad de combustible. Entonces es mucho más eficiente en su combustión. La realización de este proyecto generó 600 empleos indirectos y más de 900 empleos indirectos. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. Claudia Méndez Arriaza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Paolo estás? Hurtado. Don Fong. Y Quique Godoy. Estamos todos listos para arrancar con esta conversación. Fong. Me encanta que le digan Fong. No hay respetación aquí. A mí me dicen Juan Fong. Pons, Fong, de todo, está ahí. Entre otras Elías, cosas. No, eso no me dicen, porque saben correctamente que ese no es un apellido con el que yo esté relacionado. Don Quique Godoy. Yo suelo preguntar. Está molestón usted hoy, ¿verdad? No, Don Fong, pues, Quique Godoy está hoy sustituyendo a Pedro Trujillo y miren cómo viene, con ganas de... Sí, ya saben cómo me pongo para que me invitan, ¿no? Sí, lo digo yo, pero no. Bueno, invitarme. ¿Qué les parece si arrancamos con la presentación de el primero de los cortos, de los extractos que le presentamos de una de nuestras entrevistas a lo largo de la semana? Empieza don Enrique Godoy. Empezamos con lo que pasó el día martes, y fue el día donde hubo este primer zafarrancho en el Congreso de la República, donde está acá en entrevista José Carlos Sanabria, analista de temas políticos de ACIES, y Gloria Álvarez de MCN, el Movimiento Cívico Nacional, y plantean ellos un poco su análisis de lo que sucedió ese día en el Congreso de la República. Antes se daba un golpe de Estado cuando había esto, para bien o para mal, y estallaba el momento. La pregunta es, en un marco democrático, donde gente joven como ustedes no le gusta esto, ni a los que no somos jóvenes, pero evidentemente la fuerza, el futuro, el presente está más de vuestro lado que del nuestro por cuestiones obvias, ¿qué se puede hacer? Porque seguir así, y podemos seguir numerando problemas, seguir así es hacerle estúpido, como decía Nietzsche, creo recordar, ¿no? Yo no apoyaría bajo ningún punto de vista una medida democrática. Al contrario, yo le apostaría por fortalecer las instituciones. Pareciera que estamos ante un Estado fallido y todos esos intentos de crear nuevos partidos políticos, de tener propuestas ciudadanas, pareciera que ya vamos tarde. Es peor, yo creo que es peor que un Estado fallido, es un Estado que gobierna solo para sí mismo, y el problema es que nos han dejado a la ciudadanía completamente afuera. Yo siempre lo he dicho, en 1985, a raíz de que veníamos de la paranoia dictatorial, paramos teniendo 158 dictadores en un Congreso que hace lo que le da la gana. Y yo creo que este es el reflejo que venimos arrastrando desde hace 30 años de haber permitido que el Congreso tuviera tantos poderes. Y ha sido bastante maquiavélica la maquinaria, porque todos nuestros votantes se enfocan en la figura presidencialista y el Congreso casi siempre ha podido hacer lo que quiere cómodamente dentro de un anonimato, porque la misma ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, no exige que los partidos tengan elecciones primarias dentro de sí mismos para escoger a candidatos. Nuestros partidos no tienen institucionalidad, no hacen proselitismo, se pasan 4 años haciendo campaña y nuestra ley hasta se los aplaude. La misma ley electoral les permite pintar piedras y pintar postes. Entonces, tenemos un debilitamiento de los partidos políticos, no son institucionalizados para adentro, no se les exige tener elecciones primarias dentro de sí misma para escoger líderes. El ciudadano tampoco puede hacer nada si está indignado contra un diputado, porque hay más leyes que lo blindan y lo protegen que las que tiene el ciudadano para denunciar que un golpe de Estado. ¿Y quién lo da, Pedro? No, si el problema es que no tenemos... Yo estoy diciendo que antes se hacía así. La pregunta es, ustedes tienen 25 o 30 años, ¿se van a morir 30 años más? Porque 30 años más ya no funciona. A lo que yo voy es, no se puede dar un golpe de Estado porque ni siquiera hay quien lo dé. O sea, estamos tan mal que no tenemos ni quien lo dé. ¿Quién lo da?
Un golpe de Estado. Pues eso fue la pregunta de Pedro. A mí me pareció que empezaron a hablar como de lo actual y terminaron hablando de un golpe de Estado, ¿verdad? Pero es que creo... Pedro preguntó al inicio, sí, en otros momentos, por la crisis en el Congreso. Un golpe de Estado. Pero aclaró al final, no estoy proponiendo que se haga un golpe de Estado. Ningún golpe de Estado solucionó nada realmente en el país. Pero rompía la institucionalidad que estaba vigente en ese momento para retomar una nueva. Y generaba una nueva. Yo quiero referirme a lo que pasó esta semana en el Congreso, que el partido oficial en esa intentona de evitar la elección de la Junta Directiva usa incluso recursos municipales en la comuna del hijo del presidente para tratar de impedir que se conformara ese quórum. Creo que si partimos desde ahí, de cómo el oficialismo promueve esa incitación y ese desorden en el Congreso, tal vez no necesitemos hablar de golpes de Estado. No, yo sí veo en la actitud del partido oficial realmente una posición semejante, si no idéntica, a la que vemos, por ejemplo, en el gobierno chavista, en el gobierno del señor Maduro, o en aquellas turbas divinas que nos mencionaban en la Revolución Sandinista. Eran turbas que se oponían y peleaban abiertamente contra quienes manifestaban en protesta por el gobierno. Ahora, lo que hicieron ese día en el Congreso de la República es que es francamente inadmisible. Es semejante al Jueves Negro del FRG. ¿Te parece? ¿Lo comparas con el Jueves Negro? Sin un desenlace fatal, por eso no pasó estoy de más. acuerdo. Pero es el mismo uso de la violencia. Pero es un dilema adicional. En ese sentido se parece. Pero hay un dilema adicional y es que la razón de ser de las estructuras, de las células que le llamaron el Partido Patriota cuando se organizaron, tenía dos propósitos. Una, para poder ayudar la organización y la estructura para la elección inmediata. Pero dos, apoyar al presidente cuando tuviera problemas. Esa es una de las razones, y cuando se le hablaba a la gente de las células, se les explicaba, ustedes nos van a apoyar a defender al presidente cuando esté en el gobierno. Y ese era uno de los propósitos. Y así se lo decía. Y esta vez la defensa era para evitar que se eligiera a un nuevo presidente del Congreso, quien ha regresado al legislativo después de haberse alejado de él durante un buen tiempo. Aquí estuvo Roberto Alejos el pasado miércoles conversando con nosotros y escuchemos qué es lo que él dijo en esa ocasión. En torno al Congreso. Porque se suponía que mi retorno al Congreso era ya... Suponía la aceptación de la candidatura a la presidencia de la Junta Directiva. Y entonces ya enfrentar dos temas sin estar preparados, cunde el pánico, diría el Chapulín Colorado, y levanta la sesión inmediatamente antes de llegar a la hora 2:15, no hay quórum, y 10:15 de la mañana, y entonces eso nos deja un feriado largo, ¿verdad?, por el 20 de octubre. Y entonces ahí ya se vuelve público que la oposición está presentando una planilla, de oposición para tomar el control del Congreso y quitárselo, en buen castellano, al Partido Patriota. También de esta manera, eso al hacerlo público, entonces ya el Partido Patriota manda cerrar el Congreso, hace una supuesta manifestación por la vivienda, por el presupuesto, etcétera, etcétera. Digo, ya no supuesto porque tenemos en nuestras manos los carnets, número de plazas, sueldos y todo de todas estas personas. Ya quedaron ligados a proceso 2 de ellas, que son empleados de la Municipalidad de Misco. Uno de ellos ya aceptó que el diputado Chenal Fernández fue quien los contrató, los llevó a que fueran a impedir el ingreso de los diputados al Congreso de la República. ¿Esta persona lo aceptó delante del Están ya en juez? tribunales, lo ha aceptado. Habría que ver si lo aceptó delante del juez, pero en sus declaraciones, tanto la persona que se detiene adentro del Congreso, como personas fuera del Congreso, como las personas que en su Facebook están bien identificadas, son empleados de la municipalidad y están aceptando que fue este diputado el que los invitó, los contrató, les pidió favor que fueran a impedir que los diputados ingresaran al Congreso de la República para que no hubiera sesión plenaria. Qué grave. La verdad es que tú lo comparabas con el Jueves Negro y yo traigo a colación, para compararlo, un hecho más reciente, el harinazo que recibe la vicepresidenta Roxana Baldetti en el Teatro Nacional. Es un ataque directo, fue un ataque directo. Judicialmente no sé en qué se encuentra el caso, sé muy bien que estaba identificado un miembro clave del partido de oposición, líder, estaba prófugo hasta donde yo recuerdo, no sé qué ha sucedido con él, pero lo que hizo el Patriota ahora es solo comparable con eso. Y se va a los ataques, se va a los puños, se va hacia la violencia, porque ha perdido la fuerza política. Y lo hace porque puede. Recuerden ustedes cuando el líder dijo que
Manuel Valdizón, que quería desinscribirse del partido y no se lo permitía el TSE, anunció que iba a venir, ¿cuántos? Recuérdenme, 50,000, no me acuerdo, era un número así exorbitante de manifestantes a la capital para pedir que le permitieran. No lo hicieron porque no pudieron, pero lo hace el partido que está en el poder porque dispone de recursos municipales en este caso, o del dinero para acarrear personas y la infraestructura y la logística. No es que uno lo haga ni otros no, unos pueden y otros no. A mí me llama la atención también cuando llega al Congreso finalmente y logra ingresar al Pleno. Roberto Alejos, estaba en el uso de la palabra, si mal no recuerdo, el diputado Villate. Y cuando está entrando al Pleno, el diputado Alejos, ya en ese momento otra vez diputado, le dice, bienvenido, señor presidente. Estaba todavía en la discusión de si podían o no. Y le dice, bienvenido, señor presidente. Y Aristides Crespo agarrado a su silla así. Bueno, no, salió corriendo rápido de la silla para que se pudiera detener la sesión porque se rompiera el quórum porque se desintegra la junta directiva. 10:30 de la noche llegaron el día martes, ¿es así? Qué barbaridad. 10:30, hasta que se levantaron y se fueron. Déjame que yo les presente, en cambio, un tema completamente distinto y que tiene que ver con la presentación del 7º informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En este 7º informe, que hay muchísimo para comentar, nosotros nos centramos en las investigaciones que se desarrollan por el financiamiento a partidos políticos, pero además en la corrupción en instituciones públicas. Esto es lo que Carmen Ortiz tiene que decir sobre lo que esas investigaciones están revelando a los guatemaltecos. ¿Cómo se prevé el trabajo de CICIG de aquí en adelante? Bueno, ¿es esto posible? Definitivamente muy complicado, pero hay un efecto muy valioso, y es que finalmente, como vuelvo ya mencioné hace un momento, eran temas que se sospechaban, de los cuales se hablaba, pero que no tenían rostro, no tenían nombres y no se tenía exacta claridad sobre cómo funcionaban. El trabajo de la CICIG en estos meses para mí ha sido como que nos ponga un espejo finalmente frente a nuestra cara a los guatemaltecos y nos diga, mire, esta es la situación. Y finalmente nos haga considerar la magnitud del problema para poder tomar conciencia de eso y ver si realmente como país estamos preparados ya para cortar la relación con la CICIG o cuánto realmente nos falta por recorrer. A un espejo, es lo que nos ha dicho ella. Todo el tiempo se murmuró, pero hoy tenemos casos sólidos que se llevan a los tribunales y nos muestran rostros, apellidos y hechos concretos. ¿Qué piensan ustedes sobre ese comentario? ¿Ustedes creen que es momento ya de que se vaya la CICIG? Yo digo lo contrario. Yo creo que no es momento que se vaya Iván Velázquez, porque es él, con su gestión, el que está promoviendo esta apertura y esta como definición de qué es lo que están haciendo. Nos hablan de 3 líneas. Si hablamos de CICIG, yo no estaría tan de acuerdo que siga, pero sí me interesa discutir la permanencia del señor Velázquez, al menos de lo que está haciendo. Como un fiscal especial. Es que, ¿y usted qué piensa? Desde que vino a Guatemala, cuando él venía y los antecedentes que tenía Iván Velázquez de qué había hecho en Colombia, yo creo que plantean aquí oportunidades que no sabía qué tanto más iba a poder hacer en Guatemala, pero que si lograba hacer parcialmente lo que hizo en Colombia con el tema de la parapolítica y el tema de la narcopolítica, eso podría ser el mejor legado que la CICIG podía dejar a Guatemala, porque es el momento de romper esta estructura. Lo que decía Carmen, es que nos estamos viendo al espejo. A ver, estuvimos hablando de los líos en el Congreso, estuvimos hablando de esto que estamos viendo ahora. El tema es entender que eso es reflejo de nuestra sociedad, no viene de otro lugar. Sí, lo dijo bien Carmen. Muy bien, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Hoy es día viernes y esto es a las 8:45. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a dar la vuelta al mundo. ¿En cuántos minutos? Yo no sé cuántos, pero brevemente vamos a hacer un repaso sobre noticias principales que han ocurrido fuera de nuestras fronteras. La primera de ellas es esta, las sanciones que ha anunciado Estados Unidos, que va a imponer a aquellos países que negocien su petróleo con el gobierno islámico, ISIS, directamente. Es una medida que ha anunciado durante esta semana y que empieza a cerrar prácticamente las compuertas o a hacer ya una encerrona de este territorio. ¿Y las negociaciones de petróleo con ISIS, qué países principalmente las tienen? Las tienen, vamos a ver. Básicamente el norte de Irak, noreste de Irak, una parte de Siria
O sea, pero eso es lo que tienen el petróleo. La pregunta es a quién le están vendiendo. ¿Con quién le están vendiendo a varios países del área. De hecho, justamente en el área del Oriente Medio hay países que son consumidores de petróleo, no tienen productores, y con ellos principalmente lo habían estado negociando. Pero son para pero hay un tema bien interesante, porque el precio del petróleo ha caído casi 20% en los últimos 2 meses. Están los países productores realmente en un aprieto Venezuela grande. está empezando a quedarse sin oxígeno. Señores, ustedes hoy que van manejando, ya sea de vuelta a su casa o mañana que salgan de ella, se darán cuenta que esa clase de cosas que se vuelven parte del paisaje y uno no las nota, pero ¿recuerdan cuánto tiempo pasó el anuncio del galón de gasolina super, por encima de los 34 quetzales? 34, 35, 34, 50, una cosa por el estilo. Me diga que bajó. Ahora está a 29. Está a 29. Mi hija de 16 años se dio cuenta. Mira, te das cuenta que ha cambiado el precio del petróleo. Tendemos a convertir esta clase de temas en un... simplemente en algo muy lejano. En algo lejano, en un hecho más. Pero sí se ha sentido un descenso considerable en el precio. Como decía aquí, que para los países productores, por ejemplo, para un país como Venezuela, para Colombia, para Ecuador, para Brasil, pero piensen ustedes, para México, esto supone realmente un desfinanciamiento de los programas, porque todos ellos hacen presupuestos en base a barril de petróleo por encima de los 90 o de los 100 millones o de los 100 dólares. Sí, lo que pretenden es tener, para responder la pregunta, porque la he buscado rápidamente, dije, es cierto, no han identificado directamente quién. Lo que se ha identificado es especialmente contrabandistas que lo destinan especialmente a Turquía y a la región kurda de Irak. Lo que pretende hacer esta sanción es por lo menos limitar un flujo o un chorro de financiamiento que puede alcanzar hasta $1 millón diarios. Wow. Vamos ahora a ver la segunda noticia internacional y tiene que ver con Cuba. Ha llegado a un acuerdo en que no serán repatriados sus médicos si se contagian de ébola en África. Esto es lo que la isla caribeña ha definido. Cerradas completamente las fronteras para aquellos compatriotas, aquellos cubanos que adquieran el virus en África. Yo entiendo que de entrada no lo admitieron abiertamente, que el gobierno había puesto esa condición, porque en Cuba es de los que más están ayudando con la crisis en África. Y ha hecho una gran contribución. Muchísimo. Tiene preparación de gente en Cuba y está mandando contingentes periódicamente. Ya van más de 400. Pero al mismo tiempo ha puesto una condición. No me los regresan enfermos y tampoco me repatrian a los cuerpos si hubiera fallecidos de nuestras brigadas allá en África. Finalmente el gobierno lo ha aceptado y bueno, para ser una isla se entiende perfectamente que por cuestiones geográficas es que llegas ahí y ya no sale el virus. Pero ¿qué tipo de dilemas éticos debe tener una decisión así, verdad? Sí, incluso estoy dispuesto a ir, lo saben. Incluso tenemos el dilema aquí en Guatemala en su momento, cuando regresen nuestras tropas que han estado en el sector. No exactamente donde está el impacto del ébola, pero sí en el sector, y de alguna forma siempre hay riesgo. Y las acciones de cuarentena que va a haber que tener cuando regresen esas tropas también son complicadas. Yo debo decir que a mí me parece razonable lo que hace el gobierno cubano al llegar a un acuerdo con su propio personal, un personal que pero es voluntario. No sé cuán voluntariamente acepta irse, porque y están mandando de primer nivel. La autoridad que tiene el Estado cubano sobre sus ciudadanos es inmensa. No te preguntan. Es gigantesca, difícilmente te preguntan. Pero por el otro lado uno puede pensar que en beneficio de una sociedad completa como la cubana, tiene sentido ese acuerdo. Que no se lleve el mal a la isla. Ahora, me pregunto si habrán proveído los cubanos, el Estado cubano, de suficientes equipos de seguridad, protocolos estrictísimos de seguridad, y luego si les proveerán, en caso de que uno de sus médicos se contagie, por ejemplo, tendrá acceso al mejor procedimiento de salud para evitar, pues para procurar sobre todo que se salve. Y creo que de eso es algo de lo que también deberíamos hablar. La enfermera Romero en España ha sido declarada ya libre. A la que mataron al perro. Bueno, sí, Paola, se murió un perrito, pero estamos hablando de... Solo para hacer la salvedad. Estamos hablando de muchísimas personas que pueden... tener riesgo. Sí, está bien, pero la señora se salvó, que eso era lo relevante. Y su marido entiendo que no ha dado muestras de... Vaya que no le mataron. De estar contagiado. ¿Qué piensan ustedes? Pudieron haber matado al esposo, no solo al perro. Eso es lo que decía Paola. Esos son los comentarios que ha provocado. Vamos ahora a ver todo lo que está sucediendo en el país vecino. Y a mí me gusta que acá se
semana con semana seguimos con esta nota porque se ha hecho hincapié en la presión internacional que hay sobre Guerrero, México, por la desaparición de esos 43 estudiantes. Ángel Aguirre, ese es el nombre del gobernador de ese estado que se ha separado de su cargo ante la fuerza de las manifestaciones, ante la presión internacional que el país recibe por la desaparición de esos 43 estudiantes de magisterio. Los maestros han salido a tomar las calles y lo que el nuncio apostólico... No estoy segura. Lo que el nuncio apostólico, lo que el obispo ha exigido esta mañana, este viernes, es que estos 43 estudiantes aparezcan vivos. ¿De qué se les acusa? Los 43 organizaron manifestaciones. El alcalde de Acapulco mandó a detenerlos y a este se le ha girado una orden de captura bajo la sospecha de que los entregó a grupos paralelos de los narcotraficantes. No sé si contamos con las imágenes de ese alcalde que ha salido huyendo y es un prófugo de la justicia ya. Cuya esposa, una señora muy guapa, es familiar de grupos narcotraficantes. Me parece más grave lo del alcalde que el gobernador, porque el gobernador renuncia por incompetente, porque en esta crisis la ciudadanía le reclama que no ha dado resultados y él al final, después de mucha presión, da un paso atrás y dice, bueno, dejo libre cuando para las investigaciones. Cuando el alcalde ya está prófugo. Pero el alcalde salió huyendo. Una esposa que está ligada con sus hermanos, me parece que están vinculados directamente a grupos de narcotraficantes y que la señalan de ser la familia que ordenó el ataque a la escuela rural y que se llevó a los muchachos. Y ¿saben qué me sorprende? Es un tema ¿Saben qué me sorprende? México tiene problemas muy complejos de ese tipo en muchas ciudades donde los alcaldes son piezas fundamentales del narcotráfico, claro. Pero miren... Ahí está, mira. Ahí están. Hoy surgieron noticias por la mañana de que ya habían sido detenidos en Jalapa, en Veracruz, en la ciudad de Jalapa, que pues, por cierto es un sitio precioso en el estado de Veracruz. Que estas personas ya fueron capturadas. Pero miren, a mí me parece lo más relevante de todo hacer la comparación entre esa situación mexicana y la situación que se vive en Guatemala. Yo entiendo que en Guatemala tenemos cierta ventaja en comparación con México, primero porque estamos más lejos de Estados Unidos, segundo porque contamos con cuerpos de seguridad nacionales y no estrictamente municipales. Los cuerpos de policía en los municipios de México son enormemente corruptos. No digo que los federales no lo sean, pero es más difícil desarrollar de parte del Estado una vigilancia del comportamiento cuando tenés tantos grupos policiales. Me parece a mí que resulta relativamente más fácil en un país como Guatemala. Pero señores, ¿acaso nosotros no tenemos territorios prácticamente liberados en los que el Estado no ejerce función? ¿Acaso no tenemos vastas áreas del territorio nacional en donde narcotraficantes son la auténtica autoridad y se relacionan de una manera muy amistosa con los alcaldes y con las comisarías de policía que llegan a ese sitio? ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en Salcajá? La muerte de esos ocho policías como una aparente venganza por haber desarrollado un tumbe de drogas en contra del cartel que funcionaba en la democracia. Sí, pero también, recordémonos también de esa familia de Amatitlán, que prácticamente sufren una desaparición en manos de, a todas luces se sabe que es un aparato clandestino el que llegó a traerlos allí. Son los Méndez Chuní, ¿verdad, Paola? En Amatitlán. Desaparecen no 8 personas, ¿verdad? No han aparecido. 7 Méndez y un guardián. Y esta semana en fuentes, ¿cómo le llamamos el domingo? Reservadas. Me hablaban de un exgobernador vinculado netamente con grupos de narcotraficantes en una región del país. No digo nombres ni digo qué región, porque no tengo pruebas y estaría dando información. Alcalde en este momento. Entiendo que tiene aspiraciones políticas y está directamente ligado a grupos criminales y narcotraficantes. Y alcaldes también hemos visto, sobre todo los que señalaba la vicepresidenta, ¿se acuerdan? Allá en la frontera con México. Así que decía, todos sabemos quiénes están. Pero entonces lo que uno dice es, la situación de Guatemala es relativamente distinta a la de México. Quizá gocemos de algunas ventajas comparativas. Pero una escala más pequeña. Es una escala más pequeña. Y da mucho temor de que pueda ocurrir una cosa semejante. Es que piensen, 43 personas borradas del mapa en un momento para otro. Estos 8 están también borrados del mapa completamente. Los Méndez Chuní, de
un momento para otro, y no vemos un gobernador, no vemos un alcalde, no vemos a un diputado moviéndose por el Pero esta nota que está abriendo Claudia de semana donde acusan al alcalde. A su esposa, que aparentemente las versiones que circulan es que simplemente ella no quería, ella quería contener las manifestaciones estudiantiles. Hacían mucha bulla para dañar la imagen de su esposo. Pero sus subalternos tomaron demasiado en serio la... Y ha salido a colación, miren ustedes lo que sale ahora. Este alcalde era un vendedor de la calle, era un niño de la calle, y de un momento para otro se convierte en este magnate que hace un despliegue y una exhibición de dinero y de riqueza que simplemente la sociedad no lo comprendía, pero aún así fue electo alcalde. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Ya estamos de vuelta y es hora de afinar ese relojito que aparece en la pantalla, en el cual nosotros contamos con apenas 90 segundos para discutir temas tan importantes como este que se anuncia apenas a media tarde, a principios de la tarde en este viernes. La Corte de Constitucionalidad ha confirmado la anulación de la Secretaría General de Roxana Baldetti como Secretaria General del Partido Patriota. Ninguno de los 4 amparos que el Partido Patriota planteó contra esa resolución ha tenido lugar, y el máximo tribunal dice ella no puede ser Secretaria General de ese partido, y el partido sigue suspendido durante 6 meses por esa magna celebración que vemos ahí, donde bailaron el caballito de palo. Yo quiero por cierto, hablemos del caballito de palo primero, porque... Siento que el caballito de palo tuvo la culpa de todo. ¿Ustedes creen que es una buena canción, para la campaña del Partido Patriota? No. Creo que no está dirigida. Si uno bien lee la letra, creo que no le va. La canción. Y que te sorprendería que mis gustos musicales son más parecidos a los de la dirigencia patriota que... Sí. Yo de por sí, mira, o sea, la canción bonita y todo, y buen ritmo, pero ¿por qué caemos en lo mismo? Un partido político con una canción de verano. Pero dejen eso, la suspensión y la sanción afecta a 2 personas diferentes, de forma distinta, y que ejercen poderes distintos dentro del partido. Bueno, a Roxana Baldetti le quita la titularidad, la supremacía en la organización oficialista. Pero el control también para nombrar a candidatos a alcalde y a candidatos a diputados en distritos en donde no tienen suficientes bases. Y Alejandro Sinibaldi, que es el candidato, y que este es el momento de incrementar su popularidad, de posicionar su nombre, de acarrear mayor intención de voto, el partido tiene que estar callado. Porque hay una cosa... Y creo que el que más pierde... es Alejandro. Alejandro. En ese sentido sí, porque a ver, estando suspendido, de todos modos hacía lo que se le daba la gana. Y estaban saliendo al interior del país, estando no suspendidos, estando amonestados de que estaban en campaña anticipada, hacían lo que querían. Estando suspendidos, pueden cancelarlos. Y estamos llegando... Pueden cancelarlos. Pueden cancelarlos, son las últimas palabras. Tenemos apenas un segundo más. Ya sonó la alarma. Y ahora... Tu reloj parece el caballito de palo. Yo pensé que era la canción. Yo quisiera que pusieran otra vez el caballito de palo. Vamos ahora al siguiente tema. Y 90 son los años a los que ha sido condenado el señor, vamos a ver, Jaime Alfredo Hernández Reyes. Él ha sido hallado culpable de disparar contra la abogada Lea de León y su piloto y un tercer acompañante en ese carro en el cual se dirigían la tarde del 14 de febrero a una diligencia más de la abogada. El tribunal ha dejado claro que tiene plena convicción de que él fue quien disparó. Ha sido reconocido por testigos y además un colaborador ha contado sobre su participación, pero hay una pregunta que deja abierta el tribunal, y es ¿por qué la mataron? ¿Quién ordenó ese crimen? Y yo lo que voy a decir es que esa respuesta es tan importante como esta condena que estamos viendo. Pero a mí me parece me parece bien relevante que el tribunal llegue a la plena convicción y que condene a esta persona. Pero de nuevo, Claudia, nosotros no tenemos todavía una explicación de por qué y quién mandó a matar a Lea de León. Exactamente cuál fue el móvil para acribillarla de la manera en que lo hizo esta persona en aquella noche en la Avenida de la Reforma. Se trata realmente de algo que requiere una explicación. Y había una oportunidad, mientras estaba el proceso, de que llegaran a algún nivel de acuerdo con el implicado
y que él se convirtiera en un colaborador eficaz, en el sentido de que es cierto, el mal mayor en este caso es el asesinato en sí, pero si hay una estructura superior a él, que es la que lo manda a matar a Lea de León y que pudiera estar mandando a matar a otras personas, se vuelve igual de importante tratar de encontrar quién es el autor intelectual. Pero imagínense. Y no se dio la profesión. El implicado, ahora sentenciado, nunca dijo, bueno, voy a confesar para que me logren reducir la pena. Imagínense la superioridad de esa figura, que pesa más el temor hacia esa persona u organización que el terror de verse 90 años preso, Paola, o sea, de por también vida. es muy probable Sí, que haya estado compartimentada la información y que el sicario nunca haya recibido el menor indicio de quién era su contratante. Ahora, es posible averiguarlo. Yo considero que es posible averiguarlo y las energías de la Fiscalía deben de ser dirigidas hacia esa averiguación ahora. Pacatán, pacatán, pacatán. Yo quiero esa canción al de final. palo. Sí, hay que poner la canción al final, por favor. Nos ponga Como baila la vicepresidenta, el caballito caballito de palo. Y ahora tenemos la última noticia en este segmento de 90 segundos. Es una noticia que da para mucho, pero Gudy Rivera, finalmente, la solicitud de antejuicio se encuentra en la Cámara de Amparos y Antejuicios. ¿Qué toca después de ello? Que los magistrados que integran dicha unidad definan quién va a ser el juez pesquisidor. Ese juez pesquisidor tendrá en sus manos durante 3 semanas, creo que es el plazo que a ellos les otorgan para su investigación, una brasa, porque prácticamente tiene que definir, tiene o no inmunidad y remitir sus conclusiones a la Corte Suprema de Justicia. ¿No le abre la puerta un poco lo que está empezando a pasar de todas las crisis que estábamos hablando hace un momento que tiene el Partido Patriota, a que empiecen a faltarle el respeto, le digo entre comillas, las cortes, las salas y otra serie de instancias, y empiecen a decir, bueno, si que hayan llegado al punto de inflexión y que de pronto ahora, pues todo va a empezar a salir en contra del Partido Patriota? Estás hablando de la figura del pato herido. Sí. Ese pato herido al que se refieren en la política estadounidense en el último año, cuando el presidente ya no tiene cuando ninguna pierdes el posibilidad poder y sabes que no puedes seguir. Y todos sus frentes son más fáciles de tomarlo. Bueno, me parece a mí que sí es muy probable que al Partido Patriota piensen que es una Corte Suprema de Justicia la que tendrá que decidir en ese momento, que es una Corte que está trabajando horas extra, que sabe que no va a ser reelecta y que ya pagó sus compromisos. Pero es independiente, decís tú. No sé cuál independiente. Pero le genera independencia. Tiene un tema adicional, porque dependiendo cómo se resuelva el resto del tema de la anulación que se estaba solicitando con respecto a la elección de los magistrados, ¿qué pasa si se retrotrae todo y todos vuelven a tener oportunidad de entrar? Y hoy la estructura del balance político hace que el líder se vuelva a aliar con los partidos pequeños para la nueva Corte. No, yo lo que quería referirme era que le veo más posibilidad a que avance ese despojo de inmunidad para el diputado Rivera a la comisión en el Congreso para investigar. Claro. Eso sí. No y debe ocurrir ahí en tribunales, también es lo importante. Pacatá, 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 pacatá. Yo le cedo la palabra a Quique para que nos presente a su ganador y perdedor. Bueno, vamos a hablar claramente de ganadores y perdedores de todos los que estamos aquí en la mesa. Muy bien. El primero de los casos que yo traigo y es el de Telma Aldana. Yo estoy proponiendo a Telma Aldana como ganadora. Recibió un premio, fue la semana pasada, pero recibió un premio por el tema de defensa de las mujeres, una labor que hizo cuando estaba como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, como presidenta de la Corte. Ella puso en funcionamiento los juzgados de género, de femicidio. Y hacían la pregunta el otro día en redes sociales, ¿será suficiente para que pueda ser nominada como Mujer del Año este año la magistrada? Pero mire contrapoder. Por supuesto. Mire qué importante, porque es una interesante pregunta, Quique. Pero es una interesante pregunta. Y hay otra que está de candidata aquí en la hoy, seguramente que... Vamos a ver si también puede... Anótenla, por favor, bueno, pero jóvenes. No, una pequeña anotación. Mire, límpiese aquí que tiene un venenito que se le está saliendo. No, fue una pregunta que le hicieron a Juan Luis en redes sociales. Solo transmito pero mire, Telma Aldana, premio por trabajo con defensa de las mujeres, y acabamos de citarla como alguien que se compromete a dirigir esfuerzos para averiguar por qué y quién ordenó la muerte de Lea de León.
Muy bien. Esa es la candidata. Tu candidata ganadora, muy bien. ¿Y su candidato perdedor? Candidato perdedor, el Congreso de la República, en general, porque no importa de qué lado estuvieran, si era el patriota, si era todo, si era líder, no importa quién, el desgaste que ya ha tenido acumulado el Congreso de la República es aún mayor con la crisis que sucedió esta semana. Yo pensé que estaba hablando del lado del portón, si afuera o adentro, pero pareciera que eran los mismos, ¿no? Solo que con diferentes intereses. Ese de la camiseta blanca sí está bravo. No me lo quiero encontrar en la calle le quiere pegar. Tal vez quería ir a trabajar a la MUNI y lo obligaron a ir a manifestar. Bueno. ¿Verdad? Yo quiero proponer a candidata ganadora también a una mujer, pero no es guatemalteca. Es la señora Dilma Rousseff, la que presumiblemente ganará de nuevo la presidencia en Brasil este domingo. Como dicen los brasileños, Gilma. La señora tenía a principios de la semana, en comparación con su contendiente, el señor Aécio, que tanto le gusta a Juan Luis ese nombre, Nieves, parecía un empate técnico, pero a lo largo de la semana ella se distanció hasta 8 puntos en algunas encuestas de Aécio. Y bueno, todo apunta que va a ganar de nuevo y que esos programas sociales de Brasil que tan bien le ha llevado el partido. Que iba a ganar, que Marina Silva iba a entrar a segunda vuelta. Se aceptan escépticos. Quedó corta. Mi candidato a perdedor, miren quién es, un alcalde, el señor Otto Pérez, era el alcalde de Misco, porque él ha tenido que admitir que los 2 detenidos eran trabajadores de la municipalidad, participantes en la manifestación esta que mostraba Quique frente al Congreso de la República. Es un hombre y una mujer que, asegura el alcalde, estaban de vacaciones desde el 1 de octubre, no estaban en horas de trabajo. Vaya, le vamos a creer eso, señor alcalde, pero explíquenos usted qué hacían manifestando, haciéndose pasar por salubristas y demandantes de vivienda, personas que trabajan en desarrollo comunitario de Misco. Y esos son mis candidatos. Vamos ahora con mis candidatos a ganadores. Tengo la CICIG. A la CICIG la tengo como una institución ganadora por una simple razón. Ha resurgido con una nueva imagen. En esa entrega del 7º informe ocurre justo después de que ha tenido 3 acciones legales importantes. Primero, revela esta estructura de corrupción en las cárceles. Segundo, solicita un antejuicio contra un magistrado a quien se le acusa de vender sus fallos. Y tercero, ese antejuicio que ahora promueve contra el diputado Woody Rivera. Creo que le ha valido una transformación a la derruida imagen de la CICIG. Y mi perdedor también es internacional y es Óscar Pistorius. Se dieron cuenta que fue condenado finalmente a 5 años de prisión. Oigan, que es la pena máxima. Eso fue lo que resaltaron los diarios. La pena máxima que él debe cumplir. La jueza dijo, no son trabajos sociales, no es servicio comunitario lo que él necesita, sino debe irse a prisión. Los medios resaltaron que el atleta paralímpico salió completamente derrotado después de escuchar la sentencia. Yo creo que es un atleta olímpico él, ¿verdad? También. Sí, también. Participó en Londres. Muy bien, yo voy a hacer ahora mis nominaciones. A producción lo voy a sorprender, pero es que he cambiado de opinión. Yo creo que el ganador de esta semana es el Tribunal Supremo Electoral, porque la resolución de la Corte de Constitucionalidad hace que esa segunda palabra de su título, de su denominación, en realidad cobre fuerza. Se vuelve supremo cuando la Corte de Constitucionalidad dice lo que dijeron los magistrados electorales es lo correcto. El Partido Patriota debe estar suspendido por 6 meses y la vicepresidenta de la República debe quedar anulada su inscripción como secretaria general del PP. De manera que ese es mi candidato al Tribunal Supremo Electoral. Quedaron que ni imágenes se pudieron sacar en un ratito. Pero creo que me está persuadiendo, creo que ese es el ganador, el Tribunal Supremo Electoral. Y el perdedor pienso yo que es el Partido Patriota, no por otra cosa, sino por desarrollar las mismas prácticas de violencia política que hemos visto, por ejemplo, en la época del FRG, que hemos visto también en la época de los, bueno, hemos oído o leído de la época de los centuriones del Partido Revolucionario, porque francamente aquí donde me ven yo no estaba todavía reporteando en esos dorados tiempos en que yo creo que hasta Danilo Roca era jovencito. El asunto es que, digo porque él era una figura del Partido Revolucionario en esa época. El asunto es que a mí me parece que es muy vergonzoso, es muy cuestionable que el Partido Patriota desarrolle, miren esas prácticas, por favor, para impedir que se elija una nueva junta directiva y que pierdan ellos la presidencia. Pero miren qué astuto nuestro camarógrafo, que todos ahí abajo y él desde lo alto. Desde lo alto, muy bien, muy correcto. Bueno, señores, ahí están ya. Me has persuadido, pero creo que... ¿Quién van a ser los ganadores? En perdedores... El ganador es el TSE, pienso yo.
y el perdedor es el Patriota. ¿Qué déspota? No, perdedor me persuade con TSE. Perdedor estoy de acuerdo. Es que, mire, Congreso, partido, Otto Pérez Leal, ustedes tres coinciden en su perdedor, así que tienen mi voto como lo presenta Juan Luis. Al final es el Partido Patriota, porque la Municipalidad de Misco, Otto Pérez Leal, el Congreso, Partido Patriota es el perdedor. Muy Ahora, bien. ganador. Tribunal Supremo Electoral. Yo sí me uno a ese voto, pero razono el anterior, porque creo que es Patriota y Otto Pérez Leal. Yo me adhiero a ese si por lo menos ponen en la lista corta a Tel Maldana para personaje del año. Quique, vote por su ganador. No, Quique, vamos a poner de hombre del año a Conrado Reyes. Eso sí te va a poner contento. Este año no hizo nada para merecerlo. ¿Quién es su ganador? No, por ejemplo, me adhiero al TSE con la condición que por lo menos en la nómina de la lista corta. Yo ya se lo ofrecí. Yo ya se lo ofrecí. Junto a Claudia Escobar. Va a entrar en el Junto a Claudia Escobar, porque obviamente va a ir en el shortlist Claudia Escobar. Vamos a pensar si creamos digo yo. nominaciones. Mira, se le sigue escurriendo aquí algo ahí. Nominaciones de consolación. Y el caballito de palo está para despedirnos. Al final de a las 8:45 vamos a ver si nuestra producción nos ofrece los acordes de El Caballito. Esa canción con la que ya... Ahí está, ahí está la música con la que ya no quiere o ya no puede celebrar el Partido Patriota por ahora. Te van a acusar de campaña anticipada. Que tengan feliz fin de semana.